Buenos días, hoy mi grupo les hablaremos sobre el tema de una aproximación al trabajo. Mi grupo está conformado por Santiago Más, Santiago Estaiza, Ana María Muñoz y mi persona, Julio Patiño. ¿Qué es el tema asignado? O sea, una aproximación al trabajo hace referencia a un análisis general de la función social del trabajo a lo largo de la historia. Esto con el objetivo de ubicar en qué momento el trabajo se convirtió en una necesidad esencial y también un valor moral. Dentro de los autores que abarcaron el tema está Medard Dominique, que estudió el trabajo como una categoría histórica y no como una antropológica. Es decir, que este no siempre acompañó a las civilizaciones, sino que las funciones que hoy cumple el trabajo, pues en otras épocas, en otras civilizaciones, pues lo cumplían otros sistemas. Es decir, que el trabajo no siempre fue una función del vínculo social o de realización personal, sino que anteriormente era ya sea abastecimiento o simplemente para cumplir una necesidad. Otro autor es Bronislaw Malinowski, fundador de la antropología social británica, quien realizó varias tesis e investigaciones en la isla Trobriand, ubicada en Papúa Nueva Guinea. Allí identificó que las sociedades, ni el estatus social, ni el origen y conservación del vínculo social venían definidos por el trabajo. Además, otro autor es José López Sánchez, quien fue un historiador médico cubano, el cual dijo que el trabajo ha evolucionado y conforme evolucionaba se había hecho más completo y más complejo. Por otra parte tenemos a Zygmunt Bauman, que fue filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío, en cuyo texto guía relató los orígenes de la ética del trabajo y lo explicó como un instrumento para entrenar y disciplinar a la gente, y de paso relacionó estos conceptos con las épocas de modernización e industrialización. Pues sí, como acabamos de decir, básicamente lo que hizo Bauman fue recrear un recorrido de la transformación que sufrió este término de ética del trabajo y donde al final termina por considerarlo como un instrumento que permitiría alcanzar un fin muy resonado por esa época, el cual era la aceptación del régimen fabril, una aceptación a una sociedad moderna que estaba muy involucrado, que cumplía un papel muy importante pues en el contexto industrializado que estaba surgiendo en ese momento, pero que como veremos más adelante, pues no les daba muchas opciones de elección a los obreros, porque esta vía dedicada al trabajo era prácticamente impuesta por esas nuevas necesidades y por lo tanto pues carecía de poder de decisión. Bueno, nosotros decidimos abordar la historia del trabajo desde sus inicios y por ello empezamos con una línea del tiempo desde el hombre primitivo. Se sabía bien que desde los orígenes del ser humano como especie se ha visto la necesidad de realizar acciones o actividades en pos de lograr un objetivo, ya sea ese objetivo personal o colectivo, el cual requiere un esfuerzo físico y mental. Como afirmó el doctor José López Sánchez anteriormente mencionado, el hombre primitivo tenía que trabajar para mantener su vida, doblegado casi en su totalidad por las adversidades de la época, como eran los depredadores o las malas condiciones climáticas. Es por esto porque el ser humano decidió coexistir juntos, ya que entre ellos había muchas más posibilidades de sobrevivir. Por ello, cuando se empezaron a realizar las pequeñas sociedades entre ellos, se empezaron a desarrollar los primeros roles, que era en plan, unos se iban a cazar el alimento, otros se dedicaban a realizar hogueras para protegerse del frío, otros realizaban refugios para protegerse de la lluvia, y cada uno de ellos tenía ese rol específico que era en fin colectivo, o sea, en fin de toda la comunidad. Era interesante saber cómo desde los inicios, cuando ni siquiera había forma de comunicarse, no había lenguaje, ya sabían lo que era el trabajo, porque eso era como algo innato entre ellos. El doctor José Sánchez lo expresa como una necesidad intuitiva de preservar su existencia, o sea, ellos sabían que tenían que hacerlo sí o sí, porque si no morían, porque las condiciones de la época eran muy adversas para ellos. Entonces eso fue lo que llevó a los asentamientos, a los primeros asentamientos y comunidades, y llevó al nómada a ser un poco más sedentario. Entonces lo llevó ya a cultivar lo que era la agricultura, también a domesticar los animales, lo que era la ganadería, y ya empezaron a lo que era la construcción de chozas, pues ya un poquito más estructuradas, lo que era la confección de la ropa,
y ya cada uno de ellos tenía como su rol dentro de la sociedad, que era como su trabajo indispensable. La próxima, por favor. Como un ejemplo de este tipo de trabajo primitivo, tenemos uno muy actual, que son los troviandeses, los habitantes de las islas Trovian en Papúa Nueva Guinea, que el historiador Bronislaw Malinowski realizó varias tesis e investigaciones en esta isla y vio que sus habitantes no tenían un intercambio económico por el trabajo realizado. O sea, no era como que las personas realizaban un trabajo con el fin de obtener dinero, sino que lo hacían en pos de lograr preservar su comunidad, o sea, preservar su familia, por decirlo así, su comunidad de compañeros. Entonces lo que hacían era que, al igual que el hombre primitivo, cada uno tenía labores específicas, que uno se dedicaba a la pesca, otro a la agricultura, otro a la ganadería, otro se dedicaba a lo que eran las chozas, las casas, entre otras actividades. Y él lo definía como una sociedad estructurada en virtud de otras lógicas, que era la naturaleza, la tradición y la adoración a los dioses. Bueno, entonces pasamos a la sociedad griega, donde entran en juego dos personajes muy importantes en la historia, como lo son Aristóteles y Platón, donde Aristóteles decía que las actividades más valoradas son las cuales se asemejan a la razón, al pensamiento, a esa divinidad o acercamiento a la eternidad del hombre. Entonces surge un aprecio por el pensamiento. Entre esas pues está la filosofía, y actividades como la ética y la política también son muy valoradas en esa época. Platón decía que las actividades manuales pues eran consideradas dentro de sus obras como actividades realizadas por la tercera clase. Entonces, en esta sociedad el trabajo se identifica más que todo por ser una tarea degradante, penosa, que es una tarea despreciada, ya por ese simple hecho de ser una necesidad, de estar ligada a ella, y por servir a la comunidad, estar en el servicio de ella. Por lo que digamos que un hombre que esté al servicio de la comunidad no podía ser un hombre libre, a lo que destacaba el significado del hombre, el ser independiente. Por eso tenemos acá que el trabajo no es un soporte de vínculo social, y además el ciudadano no es un hombre libre, sino que aquel que está sujeto a la necesidad. Por lo que, vuelvo a lo anterior, el trabajo, digamos que se dejaba ya a los esclavos. Bueno, entonces, continuando con lo que decía mi compañero anteriormente relacionado con la antigua Grecia, vamos a hablar de algo muy importante, que fue el desarrollo del trabajo en el Imperio Romano, que introdujeron un nuevo concepto, el cual es la esclavitud. Lo que hacía el Imperio Romano después, antes del siglo V, era conquistar aldeas o pueblos cercanos a ellos, y luego se fueron expandiendo por todo el continente asiático y europeo. Lo que ellos hacían era conquistar las aldeas, pero no mataban a todas las personas, sino que dejaban a unos con vida y se los llevaban como prisioneros, a los cuales con el tiempo se les denominaron esclavos. Esos esclavos eran obligados a trabajar día y noche con apenas un miserable descanso y paupérrimas condiciones de vida. Y cabe resaltar que todo esto lo hacían sin ninguna remuneración, o sea, ellos lo hacían porque estaban obligados, y la única, por decirlo así, como recompensa era que los iban a mantener con vida, pero pues eran unas condiciones paupérrimas de vida. Eso se expandió prácticamente por toda Europa, y la gente pues ya sabía que si llegaba el Imperio Romano los iban a tener como esclavos trabajando, y muchos de ellos preferían prácticamente quitarse la vida a estar en esas condiciones de maltrato y de trabajo forzado. Pues eso es lo que introdujo como el Imperio Romano. ¿Qué pasó? Que después, cuando el Imperio Romano cayó, a finales del siglo V, llegó lo que se conocía como la Edad Media, que es del siglo V al siglo XV. Allí, la gente que eran los esclavos del Imperio Romano empezaron otra vez a trabajar, pero ya como por gusto propio, de hacerlo libres. Y allí se introdujo un nuevo sistema, que fue el régimen feudal o el feudalismo. ¿Cómo se basaba ese sistema? El sistema era que habían el señor feudal, que era, por decirlo así, que era el líder de todos, por ejemplo, del pueblo, y le dedicaba cierta labor a las personas, pero esas personas que antes estaban acostumbradas a trabajar como esclavos, ahora lo hacían libres, o sea, ya cada quien manejaba su tiempo, hacía lo que quería, si le gustaba más lo que era la confeccionar ropa, si le gustaba más
la agricultura, la ganadería, la realización de utensilios, entre otras cosas, ellos decidían qué hacer y cuánto tiempo tomarse. O sea, no estaban como impuestos de que tiene que hacerlo todo el día, no, ellos lo hacían cuando querían. Esto, pues al principio fue muy bueno porque renovó como las esperanzas de todas las personas de que el trabajo era un sinónimo de algo bueno porque hacían lo que querían y como tenían ese intercambio de que tenían vivienda, tenían comida, entre otras cosas. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, cuando empezaron a aparecer más y más señores feudales, empezaron a competir entre ellos para ver cuál era mejor o cuál era más poderoso. Con lo cual ellos empezaron a explotar a todos los siervos que se les llamaban, todos aquellos artesanos y ganaderos, entre otros, y empezaron a tratarlos otra vez como si fueran esclavos, como si fuera otro imperio romano, pero en tiempos más actuales. Entonces, ¿qué pasó? Esto siguió a lo largo de toda la Edad Media hasta finales del siglo XV, cuando ya empezaron a darse las primeras luces de lo que conocemos hoy en día como sistema capitalista. Esto eran las personas que tenían que trabajar muchísimas horas al día con poco descanso, pero ahí ya obtenían una remuneración económica. El señor feudal les daba cierta cantidad de dinero por sus horas trabajadas, aunque era muy poco, o ya obtenían algo a cambio, con lo cual no se podía considerar esclavismo, esclavitud. Esto dio paso a que en la Edad Media los señores feudales se regularan y ya empezaron como a tratar como pequeñas sociedades o lo que se conoce hoy en día como empresas, que da lugar a lo que más adelante hubo como revoluciones o lo que se conoce como pues que las personas se unían en contra del señor feudal porque pues las condiciones no eran las adecuadas a pesar de que le estaba dando dinero, ellos querían mejores condiciones. Esto, después del siglo XV, dio lugar a un periodo de tiempo más de trabajo y luego dio lo que se llama el periodo que se conoce como Revolución Industrial, que es la siguiente diapositiva. Sí, exacto. Continuando con lo que acaba de decir mi compañero, pues desde el punto de vista de otros autores, como por ejemplo Bauman, se observó que durante las primeras épocas de la industrialización empezó a resonar en la conciencia europea, que fue donde se llevó a cabo principalmente este movimiento, el término de ética del trabajo. Pero ¿qué pasa? Al principio solo este término hacía referencia a esa necesidad de cubrir ciertas exigencias básicas y eso era todo. O sea, los obreros de la época no le veían la necesidad a seguir trabajando una vez lograban cubrir dichas necesidades, pues ellos consideraban que había cosas más dignas de hacer. Este concepto empezó a sufrir una serie de transformaciones y se planteó ahora una nueva inquietud, la cual era cómo lograr que la gente trabajara. ¿Y por qué? Pues porque estas eran las exigencias del nuevo mercado, de la nueva economía que estaba surgiendo. Entonces, este concepto involucró un cambio en el pensamiento de los empleados, de los obreros, que pues en mi opinión tomó un rumbo más negativo del que ya tenía, o como se diría coloquialmente, pasó de mal a peor. ¿Por qué? Porque si bien al principio se tenía un pensamiento en que las personas se conformaban con trabajar para cumplir con sus necesidades básicas, por lo menos ellas enfocaban su atención y su habilidad a la consecución de ese fin. Mientras que el rumbo que empezó a tomar este concepto fue el de la no conciencia, es decir, donde las personas ya ni siquiera enfocaban su habilidad y esfuerzo al cumplimiento de una meta personal, así fuera pues cubrir sus necesidades básicas, sino que solo trabajaban, ellos eran controlados por un sistema y por lo que digamos que la imposición de la ética del trabajo implicó una renuncia a su libertad. Este concepto siguió en su camino de transformación para pasar a uno nuevo en que se consideró como un trabajo muera. Este concepto ahora representaría, digamos, esa solución al nuevo problema por el que atravesaba la sociedad, la cual, por un lado, pues debía adaptarse a esos cambios de industrialización bastante drásticos y en los cuales se creyó que la ética del trabajo pues resolvería, por un lado, esa demanda industrial naciente y por el otro, pues podría atender esas necesidades de quienes por alguna u por otra razón no podían adaptarse a las nuevas condiciones de industrialización. Trabaje o muera, o el que no trabaje, que no coma. Como bien decía mi compañera, ese era uno de los lemas que correspondían al fenómeno de la ética del trabajo. Entre sus características principales podemos ver
en primer lugar, que esta afirmaba la superioridad moral de cualquier tipo de vida, no importa lo miserable que ésta fuera, con tal de que sea sustentada a partir de un salario del propio esfuerzo plasmado en el trabajo. Ahora bien, si la ética hubiera llegado hasta el punto de penetrar en la lógica de la vida, se podría intuir que acciones como reflexionar, evaluar y elegir hubieran sido limitadas simplemente a ser cumplidas con formalidades y también se hubiera dado prioridad a lo que se puede hacer por encima de lo que es necesario hacer. En otras palabras, eh, se creía que no importaba los salarios miserables y la rutina más extenuante, por más que suceda eso, el hecho de trabajar significaba algo satisfactorio. Como segunda característica, los métodos de instauración de este fenómeno de la ética del trabajo se basaron ya sea en sermones en púlpitos de iglesia o relatos moralizantes, entre otros, pero en la práctica todo se redujo, como ya se mencionó anteriormente, a una eliminación de opciones, es decir, simplemente se instauró un nuevo régimen y que impedía que los obreros, en este caso, sean libres de elegir, no tenían otra opción. Bueno, la ética del trabajo corresponde a un eje en tres niveles de la sociedad moderna: individual, social y en el sistema de producción de bienes. Esto es puesto que garantizaba la supervivencia. Individualmente, el trabajar aseguraba el sustento y el tipo de trabajo que se tenía definía lo que se podía reclamar. Además, el trabajo funcionaba como un factor de ubicación social y la evaluación individual. La carrera laboral era el horario, el itinerario de la vida y ofrecía el testimonio más concreto del éxito o el fracaso de una persona. Y con respecto a la prédica y la práctica de la ética del trabajo, la prédica se basaba en una elección moral y la práctica del trabajo se reducía simplemente a luchar por asegurar que esos nuevos obreros se instauraran en ese proceso. Bueno, ahora para abarcar la importancia de este tema en la actualidad, traigo de nuevo a colación un planteamiento de Bauman, el cual, pues él decía que el trabajo es un estado normal de los seres humanos y que no trabajar es anormal. Entonces, pues en este enunciado claramente vemos que se establece el trabajo como algo muy importante, no solo en nuestro diario vivir, sino alrededor de toda nuestra vida, porque nos permite observar la manera en la que es como si este término ya hiciese parte de nosotros, se volviera algo innato. Sin embargo, de aquí nacen dos perspectivas o planteamientos bien interesantes que considero que merece la pena mencionar. Y es que, por un lado, si vemos al trabajo como ese algo que nos permite sobrevivir, ese algo que nos hace dignos de recibir ciertos beneficios y poder satisfacer ciertas necesidades, entonces, pues eso quiere decir que solo trabajando se tiene derecho a la vida. Y en caso de que esta respuesta sea negativa, es decir, que no necesito trabajar para tener derecho a la vida, eh, el trabajo no debería ser un impedimento, que en realidad sí lo es. ¿Por qué? Porque eso de obtener las cosas que queremos y que necesitamos sin trabajar, pues suena muy utópico. Entonces es como esa dualidad que se plantea frente al trabajo, pero que sin embargo siempre nos inclina a seguir haciéndolo. Siempre estamos trabajando y exigiéndonos porque es así como, digamos, como crecemos y la sociedad en la que vivimos nos establece que debemos hacerlo. Entonces realmente el trabajo en ese sentido adquiere pues un papel muy importante. En un contexto aplicado, y bueno, cabe resaltar pues que los integrantes de este grupo, todos hacemos parte de la carrera de química farmacéutica y la implicación del trabajo tanto en áreas individuales, sociales como un conjunto, un sistema de producción de bienes, resulta muy evidente en un campo laboral como lo es la industria farmacéutica. Ahí se definen ciertas jerarquías de trabajo que de acuerdo a la capacidad pues de conocimiento y de función que se tenga en cada persona, pues va a tener una función y un alto rango específico. Una de las contraposiciones, por decirlo así, de esa industria farmacéutica es que si es altamente ética, que sería lo que se esperaría, o
acciona como un negocio global? Quiero dejar la pregunta ahí para que se piense. Y bueno, con respecto a lo hablado anteriormente, pues la industria farmacéutica funciona como un sistema de producción de bienes más que todo especiales, puesto que son de aquellos sistemas que pueden salvar vidas. Su objetivo fundamental es en la persona buscar la bienestar y el salud de ella. Que se convierta en un negocio global y que tenga un objetivo para dar ganancias a los dueños y accionistas ya es algo eh, por otra parte, pero que intuye también e impulsa a las personas y trabajadores pues a ser parte de esa organización. Por último, en la siguiente diapositiva tenemos unos ejemplos contextualizados que los hemos abarcado de los dos textos guía. Bueno, en el primer texto se hablaba sobre una concepción discriminatoria sobre ciertos trabajos o aquellos que la sociedad apuntaba como denigrantes, pero no por ellos menos importantes, como por ejemplo un agricultor o alguien que recoge la basura en la ciudad, por ejemplo. El trabajo como vínculo social, bueno, esto con el ejemplo anterior y pues es evidente que en la sociedad y para todas las personas que hacen parte del trabajo, pues funciona como un factor importante de integración social en su vida diaria. Y el trabajo también puede ser definido e implica pues el éxito o el fracaso de una persona, es lo que la cultura de la sociedad ha instaurado y, y es lo que se vive, lo que se piensa. Bueno, y a manera de reflexión final y teniendo en cuenta todo lo que abarcamos durante la exposición, si bien durante el contexto se puede observar que el término de ética del trabajo en muchos momentos de la historia representó o implicó una renuncia a la libertad, realmente en la actualidad yo creo que podemos ser lo suficientemente conscientes para entender que desempeñar algún trabajo en la sociedad moderna, aunque lo parezca, no necesariamente implica esa renuncia a la libertad de la que se pudo tratar antes. Y un ejemplo muy claro que viví en mi cotidianidad fue cuando empecé a hacer música, porque de hecho cuando empecé a relacionarme con amigos músicos que se dedicaban a este arte de manera profesional, yo me pude dar cuenta que en ese ambiente se manejaban unas exigencias muy altas, porque la escuela de música no es nada sencilla y ellos son conscientes que para poder ingresar al mercado musical deben ser muy disciplinados con su estudio. Y sin embargo, hacer música no deja de ser su momento catártico, su momento de libertad. Entonces, haciendo un paralelo con lo que se vivió en aquella época, se puede decir que en la actualidad también se manifiesta de cierta manera pues ese contexto y sin embargo nos damos cuenta que todo depende de la manera en que se mire la situación y que realmente la clave puede estar en querer lo que se hace, querer en lo que se trabaja y que el trabajo no implica o no debería implicar esa renuncia a la libertad. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.